Bienvenidos todos a Fútbol Sin Cassette por DirecTV con otro gran invitado de lujo, amigo ya colega, pero antes de presentarlo vamos a saludarlo al señor José Carlos Crespo y que él lo presente a un amigo para mí de Fútbol Sin Cassette, de la casa y del periodismo. ¿Cómo estás, José Carlos? Señores, ¿cómo están? Buenas noches. No perdamos tiempo, es un honor, un placer, un gusto presentar a mi amigo, el señor José Ramón Aguirre Arauz, invitado número 104 acá a Fútbol Sin Cassette. Sin más, las muy buenas noches para el flaco, un gusto compartir, José. ¿Cómo andan, señores? ¿Cómo está Joaco? ¿Cómo está José Carlos? Cuidado con lo de Arauz, porque después mi mamá va a escuchar que le están aboliendo su apellido y no me deshereda. El gusto es mío, hermano. Ya desde hace tiempo estábamos pendientes ahí de poder estarle acompañándolos en el programa por diversos motivos, por los viajes del señor Saavedra, por los viajes del señor Crespo. No se ha podido y después la pandemia que nos distanció a todos, pero contento de poder estar aquí con ustedes. Lo importante es que ya estamos, y para todos los hinchas de Emelec, el hincha del fútbol ecuatoriano que nos pedía el nombre del flaco, bueno, lo tenemos el día de hoy, y preguntarte, nosotros sabemos qué es de tu vida hoy en día, pero hay algunos hinchas que no, muchos hinchas que no. ¿Qué es de tu vida, flaco? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás después del fútbol? Bien, la verdad que estoy bastante bien dedicado, como ustedes saben, a lo que es el periodismo, estando en una radio prestigiosa como Caravana. Poder estar ahí comentando, hablando de fútbol, es bastante bueno y sobre todo a uno como futbolista le permite seguir ligado a un deporte que nos apasiona muchísimo. Y después, con mi formativa de fútbol, que estoy en un sector importante en la ciudad, junto a grandes amigos del fútbol, como el Mellizo Quiñones y Marcos Quiñones, con los que tuvimos la idea desde hace muchos años de poder plasmar una escuela una vez retirados. Ya cuando llegó pues el momento, la volvimos a retomar y se cristalizó. Flaco, vamos a darle la vuelta, por supuesto, a conversar de tus inicios, de cómo llegaste al Emelec, de cómo te fuiste formando, pero antes de ir allá quiero, si quieres, seguir con lo último. ¿Te costó mucho el retiro? Porque hay dos caminos. Están los que casi que no quieren y se resisten, y están los que dicen, ¿sabes qué? Ya era hora, ya por fin. ¿Cómo fue en tu caso saber que hasta aquí llegó el fútbol y ahora empiezas a involucrarte en otras actividades como el periodismo y nos contabas la academia con los chicos? Bueno, bastante complicado, ¿no? Porque uno no está preparado para aquello. Yo no lo venía pensando, pero al darme cuenta que se iba perdiendo espacio, de que ya el dirigente pensaba más de una ocasión para darte la oportunidad de estar en un club. El último chequeo médico que yo hice para un club de primera categoría, solo se enfrascaron en revisarme las rodillas. No les importó si tenía por A o B motivo hasta una enfermedad venérea o tipo de alguna caries. No me hicieron nada. Solo me vieron las rodillas si las tenía en buen estado o no. Entonces ya ahí te vas dando cuenta de que el rumor que se genera de un club a otro va tomando fuerza cuando no era así. Después de operado uno queda en excelente estado. Sobre todo el doctor que me operó a mí me garantizaba. Yo fui operado en el 2004 y en el 2006. De ahí en más hice una carrera. Nunca me volvió a molestar mis lesiones de rodillas, pero ya ante la ignorancia de mucha gente de pensar de que porque uno es operado va a bajar su nivel futbolístico o el nivel físico se va a mermar, ya es muy complicado, ¿no? Te sitúo entonces en ese rato, cuando dices, ¿sabes qué? Ya esta vaina no va para más. Dame esos días, dame esos momentos, ¿cómo fue? A ver, yo salí de Liga de Puerto Viejo, que fue el último club en el que estuve en el 2014 por unas diferencias ahí con parte de la directiva, y la verdad que nunca he sido de pelearme con nadie. Lo mismo me ocurrió en el Quito. Hablé con la dirigencia por deudas muy fuertes, y se tiraban la pelotita uno al otro. Y entonces cuando no hay alguien que te da la cara, no te afronta, pues es mejor dar un paso al costado y después dejar de que las leyes hagan su parte. Me ocurrió eso en Liga de Puerto Viejo. Salí, hablé con 2, 3 directivos para vincularme a otros clubes y empezó el mismo tema, ¿no? Entonces ya hablé con mi familia, les dije lo que estaba pasando y bueno, no tenía ningún tipo de apremio tampoco en ninguna índole, así que decidí dar un paso al costado y justamente empezó ahí ya mi camino hacia el periodismo deportivo también, porque salí de jugar y a los meses estaba en una radio. Flaco, ¿no te pasó eso que ahora he escuchado últimamente mucho, que muchos jugadores en la parte del retiro
le piden plata para ubicarlos en equipos de primera A, que un entrenador o un empresario te quiere sacar plata para ubicarte en un equipo que siga No, en la A. hay que ser astuto en eso, porque eso no es solamente el jugador que está por retirarse, el jugador activo, el que está en su mejor momento, siempre llega un vivaracho a quererte sacar dinero o a decirte llevo a tal lado, pero es normal, ¿no? Que el representante te pida una comisión por hacer su labor y evitar que el futbolista se esté desgastando en charlas, en diálogos con los directivos, es normal, es su trabajo. Pero ya después de que vengan a decirte que tengas que dar X cantidad de dinero para poderte vincular a un club, sí me tocó, sí lo he escuchado, pero nunca lo acepté. No juega por sus condiciones, no por pagarle a un entrenador. Y cuando se va ese técnico, ¿qué haces? Y ustedes en ese mundo, porque no eres el primero que lo dice, hay otros que nos dan incluso nombres, on the record y off the record. Pero ¿cómo el camerino, cómo la gente los mira, los analiza, etcétera, etcétera, cuando sabes que hay esta persona que te pide plata para lo que sea que estén en ese rato requiriendo? Mira, si hablamos de futbolista como tal, ya una vez que están en el equipo no te queda de otra que aceptarlo. Te lo impongan o no, pero después sí se te va creando un tipo de resistencia ante cierto jugador, ¿no? Porque no es porque está ahí por mérito, sino porque alguien lo impuso. Y después ante los técnicos se ha escuchado, pero también una cosa es lo que tú escuchas y lo que puedas comprobar. Yo nunca comprobé y nunca tampoco algún técnico me dijo directamente, ¿sabes qué? Tienes que darme tanto para poder jugar. Después, yo Vamos, ya retirado, escuché de un técnico con el que tengo gran amistad y escuché a un compañero acusarlo directamente, pero será algo entre ellos, yo nunca lo escuché. vamos, Flaco, ahora sí a esa parte inicial, a esta vinculación con el fútbol y a tus primeros años casi que en Emelec, porque realmente, a diferencia de otros chicos, tú no hiciste inferiores en Emelec. O sea, No. llegaste medio que un día te vieron jugar y de repente estás en Emelec. Dame los años previos, o sea, esta niñez de José Ramón Aguirre en Guayaquil, que después termina reventando en Emelec y todo lo demás. Mira, yo no sé si le ocurrirá a todos, pero al menos lo mío era pelotear en el barrio, nada más. Jugar en el barrio y una vez que ingresé a colegio, a la Academia Illingworth, es lógico, el técnico de la selección me vio jugar y me convocó a la selección del colegio. Y de ahí empecé a hacer un camino, porque el profesor Milton Quimí, que era mi técnico en la categoría inferior de la Academia Illingworth, era profesor en Rocafuerte Fútbol Club. En ese entonces se llamaba Cemento Nacional. Y también habló con mis padres para poderme llevar allá y que jueguen en la Cemento. Y ahí se fue dando mi situación de ir avanzando, escalando, pero jugaba porque me gustaba, no pensaba hacer una carrera como futbolista. Estaba proyectado para otra cosa. Pero las cosas se van suscitando en el camino, después ya llega de que vas creciendo, vas cumpliendo años, 15, 16 años, y ya se hablaba mucho de que tenía futuro en este deporte, hasta que llegó la oferta de Emelec, y es ahí como yo logro vincularme al Emelec, que después hice una carrera de 10, 11 temporadas ahí. Flaco, dos preguntas en una. Cuando eras niño, chico, adolescente, Academia de Illingworth, ¿hincha de qué equipo eras? Y si jugabas en lateral o jugabas en otra posición. No, yo siempre fui volante 10 y así llegué a Emelec, como volante 10 o puntero por izquierda, marcaba muchísimos goles. Y mira, de ahí de lo de hincha, uno siempre sigue a los padres. Mi padre siempre fue barcelonista, mi hermano mayor es barcelonista a morir, son enfermos. Cuando Barcelona pierde no comían. Y lógicamente uno a los 6, 7, 8 años sigue a sus padres. No te voy a decir que era barcelonista enfermo, pero mi tendencia era ir al Estadio de Barcelona a verlo jugar, porque mi padre era propietario con un tío de palcos. Pero también mi cercanía al Estadio Capol me daba que me incline mucho más, me gustaba el estilo de fútbol de Emelec. Y yo era, como le he dicho siempre, era típico hincha de portazo. 11, 12 años, con mis panas del barrio, hacíamos cálculos, me le jugaba a las 4, 5, volábamos al estadio para poder ingresar a los 15 minutos final del portazo. Y ahí se me fue inclinando. Entonces, cuando yo ya tuve la oportunidad, porque esa es otra, ¿no? Cuando yo salgo de Rocafuerte, Dios es tan grande y el fútbol te da ese privilegio de poder escoger dónde ir. Yo tuve 3 equipos y escogí Emelec porque era el equipo que me gustaba, con el que me identificaba muchísimo. ¿Y cuáles eran los otros dos, Flaco? Nacional y Liga en Quito.
¿Planteaste alguna vez esa pegada a Quito o definitivamente ese cariño que tienes por Emelec en tu ciudad ya era No, sí. imposible que lo abandones? No, es que te estoy hablando que iba a cumplir 17 años, entonces no tenía en ningún momento pensado poderme ir de Guayaquil. Y al estar la posibilidad de Emelec, pues no lo pensé dos veces. Estar en mi ciudad, estar en el equipo que quería, era un privilegio, así que no hubo mucho que hacer más que insistirle a la dirigencia de Rocafuerte para que el traspaso lo hagan rápido. ¿Quién te fue a buscar? ¿Cómo te enteraste que Emelec estaba detrás tuyo y que ya estabas a esto de que se concrete? Mira, ahí siempre jugábamos en contra. Hubieron temporadas en las que los clásicos se transformaron en Emelec Rocafuerte por la potencia que tenía la escuela de la Cemento Nacional, que fue cogiendo mucho auge. Y el doctor Jorge Vargas, que era el director deportivo de las inferiores en ese entonces, había hablado me parece, con el profesor Silva, y ellos hicieron una invitación a Rocafuerte para poderme facilitar para un compromiso. Yo recuerdo tanto que en el 99, previo a un clásico del Astillero en el Capol, jugamos la sub-20 de Emelec contra la de Barcelona y yo estaba reforzando a Emelec. Entonces me parece que en ese partido hice bien las cosas y ahí al jueves, eso te estoy hablando domingo, al jueves me dieron la noticia que tenía que ir a entrenar a Emelec ya. ¿Y ese primer contrato, arreglaste algún sueldo o cómo fue esa parte de ahí? No, estaba con préstamo opción de compra. Al siguiente año que ya Emelec decide comprarme, ahí sí ya arreglé contrato y todo. ¿Te acuerdas en ¿Cuánto qué gastaste costaste? ese primer sueldo? Costé, me parece que 150 millones de sucre. Y el sueldo no recuerdo. Lo único que recuerdo es que cambiaba el cheque y veía demasiado. ¿Y no te acuerdas en qué Imagínate. gastaste el primer sueldo? ¿Qué lo hiciste? Y me fui con un hermano y dos amigos a comprar ropa, pero con una parte, porque el resto se lo di a mis padres. No necesitaba dinero para. Aparte estaba estudiando todavía. Y esta vinculación con Emelec, dame tu primer entrenamiento. O sea, dejas de ser el juvenil, o sea, ya no estás en la Cemento. ¿Pasas el primer plantel o tuviste, no sé, alguna práctica con la sub-20? ¿Cómo fue el tema? No, fui directo a entrenar al Estadio Capol, que era donde Emelec entrenaba. Ya, y llega José Aguirre, año 2000, con Kenning, Cookie Juárez, Zapata, el colombiano, estoy haciendo memoria rápida de los jugadores que estaban, mucha experiencia, Augusto Poroso, etcétera. ¿Cómo fue ese adolescente, 18 años, entrando al Capol con esa gente? No me querían dejar ni entrar porque veían un muchachito, un flaquito ahí que se acercaba a la puerta. Tuve que decirle quién era, hacer de que pregunten en administración, porque ellos me habían dado ya la autorización, pero después ya cuando ingresé al camerino, saludé por educación, pero no tenía ni el valor de mirar a la cara a muchos jugadores que los tenía como ídolos. ¿Y en qué momento te bajan de posición? O sea, llegas como enganche a Emelec y después cuando te tiras para la banda izquierda. Finales del 2003, que Emelec se queda sin laterales. Ahí voy retrocediendo y ahí me afiancé con el profesor Azac, porque ante la circunstancia, en un partido me puso a jugar ahí y después en un entrenamiento el profe, estábamos charlando y me dijo, ¿qué hago? Porque no tengo más lateral izquierdo y tú eres el único zurdo que tenía en ese momento. Ya se había ido Walter, se había ido Cagua y no teníamos lateral izquierdo en Emelec. Y me dice, flaco, está tu gran posibilidad, afiánzate ahí. Digo, profe, pero si yo no marco, ni con marcador. Dice, pero ahí tienes que aprender, es la única posibilidad. Me dice, mira, acá en Emelec siempre ingresas al cambio, haces bien las cosas, pero siempre trae extranjeros el club en esa posición. Entonces me fue convenciendo hasta que me adapté ahí. No sé cómo lo habré hecho, pero duré muchos años jugando en esa posición. A ver, te pregunto a ti, ¿qué tan difícil fue este aprendizaje de marca? Tu virtud principal era controlar, salir y proyectarte, eso lo tenemos claro. Ahora, ¿quién te empezó a fundamentar en marca? Que tú dices, ¿sabes qué? Este me agarró y aquí me enseñó a hacer cosas que yo no tenía tan claras. El profe mismo, el profe Azac. Me quedaba 45 minutos, una hora después del entrenamiento, perfilándome, porque
Todo eso hay que aprender, ¿no? Cómo perfilarte, cómo orientar hacia un delantero rival para llevarlo hacia la línea, cuándo tienes que invitarlo a que coja una diagonal para que el volante central lo intersecte. Tantas cosas que me decía que me volvía loco. Él decía, profe, cuando uno tiene la pelota es mucho más fácil. Él me decía, hazle que el problema sea de él, no tuyo. Tú haz lo que te estoy diciendo y punto. Y bueno, era lo que yo terminaba haciendo. No recuperaba una pelota, pero tal vez lo orientaba al delantero rival para acortarle camino y ahí se me hacía mucho más fácil todo. Flaco, antes de hablar del debut o de ese año 2003 que te vuelves lateral y te consolidas en el puesto, ¿cómo fueron esos primeros días, este juvenil, la típica que te dicen no te sientes aquí, que tráeme de la tienda agua, las patadas con los mayores, con los centrales, porque llegaste de enganche y me imagino, ese peladito de enganche venía un central con la experiencia de Poroso y te sentaban también, pues, ¿no? Claro, no era, mira, no me puedo quejar porque en Emelec me recibieron bastante bien y aparte, como siempre, fui una persona muy introvertida, hablaba muy poco y siempre respetaba sobre todo a los mayores, algo que ya no hay hoy en día. Entonces siempre era educado, saludaba, si me pedían algo lo hacía sin ponerme enojado, aunque a veces sí te hacían cada maldad. Imagínate estar en el otro arco y que te cruces toda la cancha para darle una fundita con agua a uno de los experimentados del plantel, estando él sentado ahí en la... Nombres. No, dejémoslo ahí. Pero habían bastante y te la hacían por molestar. O pásame los zapatos, algo típico de los equipos de fútbol. Entonces me fui ganando ese cariño y recuerdo que en un entrenamiento, en un picadito, siempre le marcaba goles a Ceballos. Y Alex me decía, puta, colega, usted solamente a mí me las clava en el ángulo, cuando te tapan los otros, todas te pegan en el palo, se te van afuera. Me gozaba. Hasta que un día amago rematar y lo galleteo a Máximo Tenorio. Oye, Máximo me miró y me dijo, parientito, yo a usted lo respeto, créame, pero en la próxima le hago la franja aquí. Yo le dije, Mariscal, discúlpeme, primera y última vez. Le digo, no tenía ni pensado hacerla. Simplemente se dio el momentito y la hice. Pero me dijo, no, tranquilo, me dijo, vaya. Fue la única que sí. Yo dije, no, ¿dónde me metí? Porque galletearlo a Máximo era cosa seria. Tiene fama, Máximo. El otro día también estamos conversando, creo que con Saritama, y nos decía algo parecido. Tu debut, cancha, Capuel, vas a la banca, empiezas a ver el 15, 20 mil personas. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese rato? El nerviosismo, me imagino que normal. La ansiedad me sudaban las manos, pero con la tranquilidad de que yo no tenía la responsabilidad de ir de titular, sino que iba a la banca. Traté de disfrutar porque justamente había tocado un partido de Copa Libertadores ante Olimpia aquí en el Estadio Capo, el que terminamos empatando y en los últimos minutos Candelario falla un penal ahí. Y la verdad que no sentí tanto nerviosismo yo una vez que empezó el partido porque trataba de disfrutar el mismo y cuando el profesor Mota me dijo que iba a ingresar, las palabras de él las recuerdo claramente que me dijo, mijo, la responsabilidad no es suya, entre y disfrute, haga lo que hacen los entrenamientos, que todo recaiga en los experimentados, en sus compañeros. Y es lo que traté de hacer. La primera pelota que cogí, recuerdo que Juárez viene un saque largo, Juárez la para con el pecho y me la entrega. Y lo primero que hice fue darse la cagua hacia la línea y que John se encargue. Después ya fui cogiendo confianza y eso también ya te va aflojando dentro del campo de juego. Flaco, hay que hablar de muchos personajes en torno a ese bicampeonato. Seguramente anécdotas con el Cookie Juárez, con Omar Quintana, con diferentes, con mismo Mota, que en paz descanse. Pero yendo por partes, de ese plantel del bicampeón del primer año, obviamente, ¿quiénes eran esos jugadores experimentados? ¿Cómo te acogían? ¿Cómo manejaban el grupo? Hay miles de anécdotas que han salido en este programa y quisiéramos alguna tuya. Mira, había algo que tal vez era un denominador común, ¿no? Que éramos muchos jóvenes en el equipo. Sacando a Juárez, a Augusto, de ahí el resto estábamos casi a la par. Los experimentados y referentes para nosotros eran jugadores que te llevaban 4 o 5 años de diferencia, como Candelario, Loco Hidalgo, Tony,
Giancarlo, esos eran nuestros máximos referentes, imagínate. Entonces no había tanta diferencia y lógicamente que ellos, al ver de que éramos jugadores que empujábamos, que no tratábamos de evadir nuestra responsabilidad, sino que los jóvenes que veníamos desde atrás, como Aragón, Viteri, Walter, Franklin Corozo, el mellizo Quiñones, éramos jugadores que tratábamos de empujar y que cuando ingresábamos al campo de juego aportábamos con nuestro granito de arena, entonces ellos nos protegían bastante bien. Mira que yo recuerdo tanto que en el 2001 hacemos una gira por México y en un partido ante el Puebla, era enganche, ya hice una diagonal y amagué a rematar, giré y le metí el pase a Juárez que terminó en gol, pero el volante central me metió un patazo que me alzó y John vino y le quería entrar a puñete ese man. Porque así nos defendían los mayores a nosotros, nos protegían porque sabían que cuando ingresábamos al campo tratábamos de cambiarle la cara al compromiso y creo que lo hacíamos a su medida. ¿Qué año te gustó más, Flaco? ¿Cuál disfrutaste más? Porque, a ver, en el tiempo el 2001-2002 fue tan importante en Emelec hasta, si quieres, llega el tricampeonato 13, 14, 15. Pero vamos recordando esa época con un Emelec que se lleva la liguilla contra el Nacional, aquel gol de Juárez, la famosa chilena de Poroso. A ti particularmente, ¿cuál te gustó más? La del 2001 porque fue la primera que obtuve. Ese momento fue único, tal vez por la tensión que se vivía en el estadio, porque desde las 6:30, 7 de la mañana estábamos en pie por toda la previa que se vivía a los alrededores del estadio. Recordemos que en esa época concentrábamos ahí mismo. Entonces fue una noche bastante larga, lo poco que se pudo conciliar el sueño se terminó tan temprano porque los alrededores del estadio era una fiesta ya, desde las 7 de la mañana ya había mucha gente y era imposible dormir. Vamos a irnos a la pausa, pero no quiero perder este hilo. ¿Qué es el Capo El Lleno, Flaco? Porque quien juega en Emelec usualmente hace mucha referencia no solo a la hinchada y también al estadio. Ya hablaremos de la hinchada y te vas a pelear si quieres, pero ¿qué significa el Capo, el previo a una coronación con 20.000 personas, con esa algarabía que nos estás contando? El único estadio en el que yo después tuve la posibilidad de jugar y que sentí algo similar fue la Bombonera, nada más. Porque está la gente ahí cerquita, porque el estadio se mueve, porque cuando tú estás en el camerino, simbra todo, te mueves también. Es algo inexplicable que si lo sabes canalizar, es una vitamina para el jugador de Emelec. Hay otros que no lo saben canalizar y terminan jugándole en contra. Y al rival lo merma. Y yo conversaba con Méndez cuando él estaba en el Quito y me decía que era difícil jugar en ese estadio y que le encantaría. Después cuando él vino, Edison me dijo, ¿te acuerdas que hace años te había mencionado? Yo ya no estaba en Emelec, pero nos cruzamos y me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que me gustaría jugar aquí? Ahora estoy disfrutando esta hinchada. El Capo es único. Grandes anécdotas. Sí, vamos a seguir. Hay que hacer una pequeña pausa, como ya dijo José Carlos Crespo, y volvemos con más de Fútbol Sin Cassette. Hoy con José Pepe el Flaco Aguirre. Gracias por seguir con nosotros en Fútbol Sin Cassette por DirecTV. Y Flaco, nos habíamos quedado con muchas anécdotas de ese 2001-2002. Te quiero preguntar por Omar Quintana, que paz descanse. Hay miles de informaciones, miles de mitos alrededor de él, que les iba a visitar a la casa, que se les metía en el capo de las habitaciones, que le cogía los celulares. ¿Qué tan desierto es todo esto? De ahí, si Quintana se metía a las casas o no, no lo sé, a la mía nunca fue. Lo que sí teníamos era una visitadora social que se acercaba mucho. Ella sí se ingresaba a la casa, te abría la nevera, pero era la labor de él, ¿no? Y después de eso le daba algún informe a don Omar. Y en el aspecto humano, 10 sobre 10, Quintana. Cuando veía que tú tenías alguna necesidad, no necesitabas ir a exponérsela y pedirle ayuda. La ayuda llegaba sola. Me imagino pero, que... Flaco, dime. Te decía, Omar era un personaje particular, sí, con muchos claros, con muchos grises, con oscuros, con blancos, etc. Y hay también estas locuras.
tú Sí, conviviste con esa época largo. Dime alguna locura de Don Omar, de esas que se puedan contar y que terminen siendo ya chistosa por los años que han transcurrido. ¿Sabes cuál era el tema? De que tal vez la forma en la que él encontraba para transmitir no era la adecuada, y llegar a la concentración a medianoche y levantarte cuando tú estabas ya descansando, o ir a tumbar las puertas, pero era la forma de ser de él. El fondo de todo era que tenía razón en lo que decía, pero tal vez la forma, el lenguaje que usaba no era el adecuado, o es el que no te gusta. Cuando te dicen las verdades te duelen, y más aún si te los dicen de un modo que no sea tan agradable. Pero cuando tú te sentabas ya tranquilo a analizar, bueno, ¿qué fue lo que dijo este loco? Como se le decía. Todo lo que decía era real. Pero ¿Y era de meterse al camerino, Omar? mira, siempre hay esa leyenda. Y sí, él bajaba cuando se acababa el primer tiempo de un partido, y sobre todo los partidos duros, él bajaba al camerino. Pero nunca yo lo vi dar indicaciones, y nunca le dijo nada a ningún jugador. Lo que entraba era arengar y hablar, algo de un directivo normal, pero de ahí de que en un entretiempo vaya al camerino a dar indicaciones y decir esto tienes que hacer o no, nunca yo lo vi, al menos conmigo nunca fue así. Y yo tampoco vi que él haga eso. Después, si en cuatro paredes con el técnico él le sugería o le decía qué hacer, tendrías que preguntárselo a los técnicos, pero a la plantilla de jugadores nunca se lo dijo. Hablando de los técnicos, ¿cómo era Carlos Sevilla? Porque también es otro de los personajes del fútbol ecuatoriano que dicen que te insulta, que te putea, Sí, que sí. dice todo. ¿Cómo era él en la convivencia, Flaco? Buena, porque el profe era vivo. El profe Sevilla es vivísimo. Se hace amigo rápido del grupo. Cala bastante bien. Después tiene una manera de ser muy particular que puede agradar o no, pero cuando tú lo vas conociendo y sabes cómo es él, sabes cuándo te putea para animarte y cuándo te putea porque te está recriminando. Ya depende mucho cómo lo cojas tú, pero un técnico muy capaz. Lo que yo sí le veía de malo al profe Sevilla era que cuando el equipo perdía, oye, los que no jugaban los mataba. Los Que les mataba decía de porque todo decían, a porque los sus de la banca. compañeros no hacen esto, es que se pierden los partidos. A mí me tocó esa faceta con él en el Quito. Chuso, entrenar con el profe eran 3, 4 horas, corrigiendo nosotros los errores de lo que no habían hecho el 11 titular. ¿Cuál fue la más baja que te pegó el profe Sevilla a ti, Pepe? Más baja. La más dura. Un día que No, digas, no, me puteó no, al... Yo, en buen tono, pero que te la metió así durísimo. no, sí, no, ninguna, pero tuve una experiencia con él en Emelec en un año que no recuerdo si era en Riobamba o algo, estábamos jugando. Hizo un cambio el profe y dijo, saco uno que vale y meto uno que vale, pero... Y nosotros nos cagamos la risa, pero el profe mismo nos miraba y se reía. Y después también a renglón seguido, después de ese cambio, el profe estaba que pensaba y hablaba, me parece, con el profe Armúa, que era el asistente técnico. Y mira la banca y dice, no tengo, pero es ni pip en la banca. Y nosotros, profe, ¿nosotros qué somos? Pero se cagaba de risa el profe. Tenía esas cosas que a lo mejor veía ante una tensión, salía con una ocurrencia el profe. Pero esa es la única, y nadie se ofendió tampoco. Lo tomábamos bastante bien. Porque Y como te Mota, digo, sí. él era muy astuto, sabía ganarse al grupo. Y en cambio, Mota, que ya se consigue el bicampeonato, ¿cómo él era como entrenador? A Mota lo tuve en 2 ocasiones en Emelec. En el 2001 el primer semestre, y después en el 2002 el último semestre. Y bastante bien. El profe Mota muy meticuloso con lo que hace. Me parece que de todos los técnicos que he tenido, uno de los que más me enseñó en la parte táctica, porque trabajaba muchísimo, era un enfermo en la parte táctica el profesor. Hacíamos repeticiones tras repeticiones hasta que te canses, y por último, por aburrimiento, tenías que captar la idea. Lo hacíamos con pelota, sin pelota, trotando, caminando, de todas las maneras, hasta que se te grabe la idea que él tenía. Y déjame meterme en esa parte de la clase o la característica de entrenador, porque está muy táctico, dice Rodolfo Mota. ¿Y qué otra clase tuviste?
Porque me imagino que así como los muy buenos hablas de Mota Sevilla, están los otros que te dejaron poco de nada. Ya, pero ya sé por dónde tú quieres ir. No te voy a dar nombre. Sí, sí, pero tuve Está uno bien. también que decía, Chuzo, este pana no me va a enseñar, pero ni a aprender el televisor. Pero cuéntame la experiencia. Está bien, si quieres no me das el nombre, quédale viendo al público que te va a juzgar, pero cuéntame la experiencia. O sea, este episodio que dijiste, puta madre, ¿qué me trajeron? ¿Qué me trajeron, perdón? Porque cuando yo creo que tercera charla técnica que teníamos, y estaba hablando de táctica, y cuando el movimiento que él te marcaba no tenía nada que ver con lo que tenías que hacer en el campo. Y no recuerdo quién le dijo, profe, ¿seguro que eso es lo que hay que hacer? Y él dijo, sí. Compañero le hizo así. Como diciendo, bueno, si la embarro es problema tuyo. Bueno, ese nombre quedará ahí latente porque sí, no, es que le encanta, a Crespo le encanta la polémica, por Dios santo. Bueno, mira, ya que hablamos de medio polémica, quiero saltar al 2003, porque tengo una... No te vayas, Juanjo, antes de ir con Sí. 2003. Yo 2002, porque también es otro de esos episodios para la gente de Emelec muy importantes, y sobre todo para ti, Flaco, que termina siendo tu último título con el club. Y es esa definición con Aucas, con la chilena de Poroso, etcétera, etcétera, etcétera. Relátame otra vez el día. Así como en el 2001 había un capo el que abarrotado porque todo el mundo pensaba que era la definición, ustedes iban en desventaja. Cuéntame ese día previo al campeonato. Mira que la verdad, ya te hablo del día, ¿no? En el desayuno conversábamos, hablábamos de las posibilidades, de lo que se podría dar, y Wilson tomó la palabra y dijo que teníamos que confiar, que él estaba plenamente con la convicción de que íbamos a quedar campeón, y nosotros lo miramos, bueno, este manta es loco. Tiene que ocurrir tanto para que eso ocurra, valga la redundancia, pero después nos fuimos metiendo en eso, de poder hacer las cosas. Sabíamos que Barcelona la tenía dura en Casablanca. El tema era en el otro partido, Quito Nacional. Ese era el que más nos preocupaba. Y después que el Quito termine goleando la Nacional era algo que sí llamaba la atención, de que no era algo que lo esperábamos. Y lo otro era que a nosotros se nos estaba complicando el partido en el Capo, porque Aucas estaba durísimo. Entrábamos por todos los lados, centros, Juárez cabeceaba, pegaba en el palo, la sacaba el arquero, le rebotaba a Renan en el hombro, lo que sea, pero la pelota no ingresaba, hasta que después vino lo de Augusto, que fue formidable. Yo creo que desde ahí Augusto quedó con las lumbares allá, porque semejante chileno y cómo cayó. Y eso lo molestábamos a Don Poro ahí en el equipo. Y yo sobre todo, porque después cuando él viene al festejo, él brinca y quiere que lo abrace. ¿Estás loco? ¿Dónde te agarro? No tenía yo cuerpo para resistirlo a Poroso ahí en un salto. ¿En qué sector estabas del gol? ¿Te acuerdas? Estaba calentando, estaba ahí en la línea, y Augusto viene acá a festejar con nosotros. Por eso te digo, él va y brinca, y el que lo iba a agarrar era yo. Yo lo que hice fue hacerme a un lado. ¿Dónde lo agarro? Pero espérate, vamos 10 segundos antes de eso. Ves esa pelota en el aire y a este loco con la chilena. ¿Tú viste la jugada? O sea, estaba netamente en tu rango de visión. Gol, de una, gol. Porque en la previa, durante la semana, había hecho como unas 2 o 3 chilenas, y gol también. Es que en los picaditos él se iba de delantero y le gustaba hacer eso. Así que no fue casualidad, pero bueno, afortunadamente en esa entró y nos sirvió para un título. Mira, que yo, antes de saltar al 2003, también te quería preguntar, porque muchos han hablado que el Cookie Juárez te tiraba una plata por centro. ¿Te tocó darle alguna asistencia y que te pague? Sí, bastante, pero más que, no sé si era por coimarte, no creo, era más un incentivo. Me parece que en esa época el mejor pagado del torneo. Y entonces tenía esos detalles con los compañeros, de que quien lo habilite te regalaba dinero o zapatos, porque tenían empresas que lo auspiciaban. Yo tuve bastante, tuve un año que siquiera le saqué como unos 12 pares de zapatos. 12 pares de zapatos, ¿no? Oye, ¿se peleaban ustedes por el Cookie? No, pero es que también, porque era fácil, imagínate, el mellizo por un lado y yo por el otro, y sobre todo en el Capo, el solo pasábamos atacando, porque Augusto
y quien juegue de central sea Miney Zambrano o Tribilín. Nos decían, vayan, vayan. Borja, Hidalgo, se quedaban ellos, 4 era suficiente para defender. Entonces el mellizo y yo atacábamos, solo atacábamos. Y tener un grandote de referencia en el área, pues la pinchábamos y él se encargaba del resto. Y generalmente cuando cabeceaba tenía mucha efectividad frente al gol. Ya que fuiste su compañero, te serviste de sus zapatos y él de tus asistencias, ¿cómo calificarías a Juárez? De toda la gente con la que jugaste, con quien disfrutaste, a favor o en contra, ¿en qué lugar está Carlos Alberto Juárez para ti? ¿Pero en qué sentido? Futbolístico. No, imagínate, es el máximo goleador del club. Yo no sé si va por ahí con el ñato, Rafa, pero es una leyenda para el club. Y muy afortunado haber jugado con él, de que tal vez uno tiene... Yo siempre digo que para mí Juárez no era argentino, porque he tenido muchos compañeros argentinos y la forma de ser de ellos es de creerse la última Coca-Cola en el desierto. Digo yo, malo a veces, pero también es muy bueno. Ojalá lo que los ecuatorianos creyéramos un poco más en nuestras condiciones. Pero Juárez, con todo lo que representaba, era uno más siempre. Una persona a la que cualquier juvenil podía acercarse a hablar con él. Otros te ignoran, como decir, bueno, ¿qué quieres hablar tú conmigo? Pero Juárez, muy, muy buena calidad de persona. Después lo futbolístico no hay ni de qué hablar, ¿no? Porque los números que él marcó en el club hablan por sí solos. Perfecto, Flaco. Ahora sí paso al 2003 con una pregunta de estas leyendas también que hay, de las miles que tiene el fútbol ecuatoriano. Y te cito en el Estadio Monumental, apagón 2003, y mucho se habla de ese camerino. Estaba jugando muy bien el Club Sport Emelec y se va la luz, regresa la luz y termina goleando Barcelona Sporting Club, y esa goleada lo ponía a pelear con Liga y el Nacional, y aparte le daba la clasificación a la Copa Libertadores. ¿Qué pasó en ese apagón? ¿Pasó algo? ¿Hubo algo en el camerino? No, porque nunca nos fuimos ni al camerino, nos quedamos en la cancha mismo, pero sí es bastante raro, ¿no? Porque en los minutos previos al apagón nos habíamos, creo que, comido unas 2 o 3 opciones clarísimas de gol. Éramos superiores a Barcelona. Después viene el apagón. Y yo creo que sí hubo un exceso de confianza de parte nuestra, de ver de que éramos superiores al equipo, y no sé si Barcelona estaba calentando y nosotros simplemente caminando por la cancha esperando que vuelva la luz en la normalidad. Pero después sí Barcelona salió con otro ímpetu y nosotros estábamos totalmente dormidos. Me parece que ese es el partido en el que termino haciendo la grande, que me resbalo y se la bajo con el pecho ahí. Esa misma. Por eso es que lo dice. No, sale expulsado Cuero, sale expulsado después el Cookie. Hubo 3 expulsados. Sí, nos ocurrió de todo. Me parece que el loco se acalambró también. Neto se comió un penal. Sí. ¿Cuál fue el clásico que más te dolió perder, ya que entramos un rato en esto de los clásicos? ¿Clásico que más me dolió perder? Yo creo que el 3-0 en el Capol. 2008. Sí, que eso empezó el partido y gol de Barcelona, sacamos gol de Barcelona y al minuto siguiente gol de Barcelona. No teníamos reacción para nada. ¿Y tú yo pensabas veía solo camisetas amarillas por todos lados. Nosotros no sabía qué nos estaba ocurriendo. ¿Y pensabas que se venía la noche? Sí, aparte me tocó estar ahí al ladito de Palacios cuando la para el pecho y gira y la pone en un ángulo. Ellos estaban bastante bien y nosotros estábamos muy complicados ese día. ¿Y el que más te gustó? ¿Qué más me gustó? A ver, vamos, para ir por orden, no recuerdo si 2001 con gol de Walter y el cabezazo no, el de Cuero, que la cruza. Después el otro de Augusto Poroso de cabeza. Eso fue de Liguilla 2001. Sí, después Monumental, el 2002, una que le queda un rebote en el área a Viejo Willy y amaga a rematar, lo engancha al chino y se la pone arriba al ángulo a Ceballos. Ese también es otro. Después el aguacero en el Monumental, el primer 3-0 ahí, cuando 2006. Ustedes, señores de la prensa, decían que nos iban a golear y terminamos goleando a la Barcelona ya. Permítame decirle que todavía no era parte del gremio. Seguramente lo hubiese dicho, pero en ese rato no me tocaba.
vamos a ese clásico específico. ¿Tú escuchaste, Isidro, en esas horas cuando dijo esto de los solitos de plomo, etcétera? Sí, claro. Sí, son cosas que a veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ese tipo de declaraciones ofensivas hacia el rival puede tocarle el orgullo, y me parece que fue lo que nos ocurrió a nosotros. Y era bastante bueno porque tal vez desde ese clásico nos dimos cuenta que nosotros podíamos dar muchísimo más. Pero sí, lógicamente, que escucharlo al principal de tu rival hablar de esa manera tan prepotente, tan menospreciador al rival, y nos las pusieron. Recuerdo que mientras íbamos al estadio nos ponían las declaraciones ahí. Ah, les ponían como motivación. Claro. Sí. Y después, el profe Garcés decía, después... los soldaditos. Y la previa, la arenga en el camerino, y luego en la victoria, ¿cómo fue ese camerino también? Miren, yo no recuerdo quién llegó, pero lo primero que nos dijeron, los soldaditos los hicieron renunciar a 2. Después nos dijeron lo que había ocurrido, ¿no? En Barcelona, que había renunciado el presidente, el técnico y todo. Pero ya son cosas que uno las mantiene al margen, ¿no? Al menos yo siempre fui respetuoso y ese tema nunca me referí, pero fue lo primero que nos dijeron. Fue lo primero que nos dijeron, y lógicamente que la felicidad nuestra de poder haber ganado de la manera contundente que lo hicimos fue una alegría inmensa. Y cuando ustedes ven llegar a Mondaini y Escalada, tú ya eras referente del equipo con algunos años, sí, a pesar de que una cuestión cronológica no eras tan mayor, pero ya tenías experiencia. Llegan estos chicos medio adolescentes de Argentina. ¿Qué fue lo primero que pensaste y en qué momento, no sé si te cambia la opinión cuando ya están en campo jugando? No, mira, el 2006 para mí fue un año bastante especial en muchos aspectos, porque primero yo me presenté tarde a la pretemporada. Tuve que hablar con el presidente porque no teníamos técnico aún, porque había fallecido mi padre, y pedí ausentarme unos días y el equipo estaba concentrado. Después llegó el profe Torres y yo ya me sumé, me parece que el 8 o 9 de enero. Entonces ahí tuve ciertas discrepancias con el cuerpo técnico porque creían que yo no me había querido presentar. Y después llegaron Mondaini y Escalada y el equipo los recibió bastante bien. Aparte sabíamos la situación que estábamos viviendo, de que el equipo no estaba en una muy buena posición económica. Y conocí al profesor Migueles, que fue quien los trajo. Él se acercó a hablar con varios de los referentes del club, nos decía que eran jugadores que nos iban a servir. Y después cuando los vimos entrenar, déjalo. Si Mondaini desde que agarró la pelota era un diablo. Y el Toro sí, ese tú lo veías gordito, todo lento, pero cuando recibía la pelota era difícil quitárselo. Y nosotros teníamos un compañero de similares características que era Wimper Guerrero. Pero Wimper igual, cuando tenía la pelota en sus pies era imposible quitárselo. Y Flaco, y de ese plantel, Armando Paredes, me imagino debes de tener miles de anécdotas, ¿no? Porque de ese 2006 le pegó todo el mundo. No sé si tú también más fácil es contar quién no le pegó al cachetón ese, pero yo creo que de lo que yo lo conozco, Armando fue el mejor año que él tuvo en su carrera. Qué claridad que tenía Armando. Y bueno, después viene la disputa esa que tú un día me comentaste ahí en la radio, ¿no? Sí, para mí también Armando. Qué claridad de juego que tiene. A ver, pero hagamos clara la disputa, pues. Yo le preguntaba al Flaco, José Carlos, cuando el Pony Ladines dice que pudo entrenar con Armando Paredes y con el Quito Díaz, y el Pony dijo, para mí, mejor Armando Paredes. Y esto fue medio polémico en su momento. Y mira que el Flaco, para ti también, entre Armando y el Quito, te quedas con Armando. Sí, pero... Y yo te dije por qué. Porque lo de Armando es continuo. Eran los 90 minutos del partido. Y eso para mí le da un plus extra. Porque toda la generación nuestra recaía en Armando. Ese 2006, Flaco, fue tal vez el año más recordado por la gente de Emelec sin título. O sea, yo no recuerdo en este último tiempo un año en el que la gente lo haya querido tanto a una temporada sin que hayan sido coronados. Hay algunos capítulos más especiales y quiero ir ahí también al famoso clásico de los 2 días.
Emelec es una tromba, 3-0 rapidito, y de repente empiezan los incidentes. Cuéntame un poco de esa noche. Triste para el fútbol por lo que se dio. Y yo creo que en esa noche estábamos para mucho más. Pero después se dieron hechos lamentables que ojalá nunca más se vuelvan a ocurrir en un estadio de fútbol, no solo del país, sino del mundo. Pero estábamos bastante bien nosotros, como te decía. Después del clásico en el Monumental, nosotros ya nos dimos cuenta de que era un equipo que jugaba bastante bien al fútbol, de que de la mano del profe Garcés podíamos dar muchísimo más. Y en ese partido en el Capo lo demostramos, porque nosotros no era un equipo que tenía un juego vertical, sino que elaborábamos muchísimo juego de los pies de Wimper, de Rivera, de José Luis, de Triviño, que en ese año jugaba de 5, que lo molestábamos, le decíamos, compa, usted con esos pies cuadrados está calidoso ahí en esa media cancha. Y adelante teníamos a Armando, a Mondaini y a Escalada. Entonces nosotros generábamos bastante juego y por ambas bandas, no solo por una. Teníamos muchos argumentos, muchas armas para lastimar al rival, que era algo que se entrenaba y que era lo que el profesor Garcés nos felicitaba, porque lo que entrenábamos lo hacíamos. Muchas veces en un equipo no se da aquello, que lo que practicas lo plasmes en el campo. Nosotros sí podíamos. Y me obligas a preguntarte, Flaco, ¿qué pasó? ¿Qué le faltó para coronar finalmente en la liguilla ese campeonato? Tal vez la inexperiencia, porque mira que a nosotros se nos va el título en Quito ante Nacional, en una jugada puntual que termina Renan Calle convirtiendo el último gol para que Nacional nos gane y ellos toman la delantera y en el último partido ellos sacan la diferencia. Flaco, agradecido por este tiempo de mis últimas preguntas y nuevamente gracias por esta oportunidad. ¿Tuviste alguna chance de jugar en Barcelona? Sí, tuve dos. ¿Y qué pasó? Pero estaba complicado el tema ahí. ¿En qué sentido? ¿Mande? ¿En qué sentido estaba complicado? ¿No querías ir tú? No, yo tenía contrato con MLE y era muy difícil ir a Barcelona. Había mucho interés de parte de la dirigencia de Barcelona, pero no. ¿Pero no por qué? ¿Porque Emelec no te lo iba a dar? ¿Porque tú no querías? Por todo. ¿Qué pasaba? Por todo. Yo hablé con la dirigencia de Barcelona, les agradecí y les dije que si ellos podían hablar con la dirigencia de Emelec, pero les dije, era difícil. Ustedes hagan el intento y después nosotros nos sentamos. Ya nunca más me llamaron. Porque sabía que iba a ser difícil. ¿En qué año fue eso, Flaco? La primera fue en el 2008, cuando armaron el equipo de los 10 millones. Y después la última para el 2013, que yo había hecho un buen año en Loja y ellos estaban ahí. Pero bueno, en ese 2013 ya pudiste manejarte tú solo. Ya no estaba, claro. Pero no, tampoco se dio nada. No, ya no se dio nada. Oye, Flaco, hablamos mucho de los buenos años con los campeonatos, el 2006, como habíamos contado, el campeón sin corona, pero también te tocó vivir unos años negros con Emelec. El 3, durísimo. El 4, el 5 fueron durísimos. Así rápido, haciendo una especie de resumen, ¿qué te acuerdas de esos años? ¿Qué te tocó pasar que la gente no lo sabe y que hoy podrías contar así fue o así fueron estos años? Mira, para resumirte, y porque sé que el tiempo está ahí, nos quedamos por amor al club, hermano. No teníamos dinero para nada, ni para agua. Para entrenar teníamos que ver cómo hacíamos. Eran años bastante complicados. ¿Cuál fue el más difícil? ¿Cuál fue el más difícil? Una que dijiste, sabes que ya esta vaina es insoportable, insostenible. 2007. Acuérdate que Melé llamó al público, abrió las puertas para que lleguen jugadores a probarse. Después del éxito en Mondaini Escalada 2006, imagino yo que creyeron que el siguiente año iba a ser lo mismo. Abrieron las puertas que lleguen jugadores a probarse. Ese fue el tope máximo. Así es, José Carlos. Me parece, sí, 2007. 2007 es que Melec saca la camiseta de Copa Libertadores negra con azul. Sí, fue 2007, con las pruebas abiertas, con Biatri, claro, pero con Asís, con Rodríguez. Yo estaba operado de rodilla y recuerdo que en el partido ante Vélez se burlaban de que el equipo no tenía auspiciante. Sí, recuerden, solo tenía el polaco, tenía en su buzo, pero el club no tenía. Pero dame una de ese año, o sea, más específica. ¿Qué no tenían? ¿Cómo iban? ¿Cómo no iban? Etcétera. Mira, que un día un dirigente
ese fue el 2005. Un dirigente del club dijo de que si no había como, por lo menos con jabas de cerveza pagaban si ganábamos un partido. No te creo. A ese punto llegó. A lo que me acuerdo que Wellington se paró y le dijo de todo, que se creía que con quienes estaba tratando. Pero Sí. la situación era muy complicada. Flaco, ¿te quedó alguna cuenta pendiente en el fútbol? ¿Algún arrepentimiento también? Yo creo que haberme afianzado en la selección fue lo único que me queda en el fútbol. Y después, no sé si mi carrera hubiese sido mejor si peleaba por una posición para seguir ahí como volante ofensivo, porque desafortunadamente, y como siempre conversamos nosotros en los pasillos de la radio, la gente se queda con el que anota, pero no con el que hace el trabajo, el que tiene que evitar los goles. Y es algo que a veces tiene bastantes cosas injustas, ¿no? La hinchada del Club Sport Emelec, esa que quedó pendiente del bloque pasado con José Carlos. No, ese es punto aparte. La hinchada de Emelec es la mejor que hay en el país. Eso es inevitable. Acompaña a todas partes. Tal vez no puede ser la más numerosa, pero sí es la más fiel. Y eso se lo demuestran al equipo en todas partes. ¿Qué partido te acuerdas tú que sentías la cosa no caminaba y escuchaste desde arriba y dijiste, esto no camina, te levantaste? Mira, no recuerdo el año, pero un partido ante Olmedo en el Capo le íbamos perdiendo. Estábamos complicadísimos. Y la gente cantaba y seguía cantando. Y eso es algo que en nuestro país ocurre muy poco. Y también me tocó salir en el Capo el mismo, perdiendo compromisos y salir aplaudido por la gente, porque cuando tú te entregas, reconoce. Y eso habla bastante bien de la hinchada, que es muy madura. ¿Te dolió salir de Emelec, Flaco? ¿Pensaste que podías Sí. tal vez, no sé, hacer una carrera total y retirarte ahí? Me dolió tal vez la manera, porque nunca me dijeron absolutamente nada. Simplemente se terminó el contrato y entendí de que si no hubo llamada, yo esperé y esperé, porque justo fui convocado a la selección para un clásico en un 19-20 de diciembre, me parece, en España ante Perú, el famoso clásico del agua, que después hubieron inconvenientes. Y hasta esa fecha de viaje nadie me llamó. Entonces era fácil entendernos y asumir las cosas como estaban. ¿Te ha dolido o lo has conversado con ex compañeros? Porque nosotros hemos entrevistado a algunos y a algunos le duele, o a muchos les duele, cómo se ha manejado a lo mejor la actual dirigencia en el sentido del trato con las ex figuras, las ex glorias del club. Mira, cada quien puede hablar por lo suyo, pero a ver, con Nasik yo mantengo una muy buena relación, hablo bastante de fútbol sobre todo, y cuando nos topamos hablamos de todo un poco. Él accedió a dar entradas a los exjugadores, pero también no sé si hay falta comunicación de parte del club, porque no creo que el jugador deba ir a golpearle la puerta del club, porque cuando necesitan una foto ahí sí te llaman. Y si hay un beneficio de parte del club con sus jugadores, debe ser así mismo, ¿no? Avisarte por lo menos, señor Crespo, sabe que hay una entrada de parte del club para que usted asista a los compromisos y tiene un espacio. Eso ha habido bastante. Y después la forma, yo creo que no es solo Emelec, en el fútbol ecuatoriano son contados con los dedos de una sola mano los jugadores que hacen historia en un club y que el club les hace una despedida. En nuestro fútbol no acostumbran a aquello. Simplemente el jugador de fútbol es pasajero, es momentáneo, y si ya no le sirven, simplemente te cierran la puerta y ya está. Pero sí se las hacen a un extranjero que tal vez viene y tiene 1 o 2 años buenos, la hinchada lo ama, lo adora y le hacen una despedida, pero con un nacional es muy poco. La última, Flaco, de mi parte. Te agradecemos por el tiempo como siempre. Algo que quieras contar, que tú sabes que en los pasillos de la radio después vas a decir, ay, no te la conté en este rato. A ver, te doy la ventana para que votes algo. No, pero algo como que, a ver, dime y te le... ¿Alguna anécdota graciosa? Ya ahorita polémica no le vamos a meter si te han intentado Lo que pasa es que yo tengo algunas, pero ya como él mismo dijo, cuando no llamaron a renovar, entonces yo ya entiendo el mensaje. Así que lo de la ventana. Si no, la dejamos ahí para una siguiente ocasión aquí en Fútbol Sin Cassette. Él decidirá. No, pero es que no. Yo siempre traté de manejarme bastante bien.
cuando fui a arreglar contrato, siempre mantuve altura ante los dirigentes y sabiendo que ellos eran mi jefe. Pero si hay algo en los que, mira, una cortita, ¿no? Y una vez un jugador dijo que nuestro dirigente de fútbol no sabía absolutamente nada de fútbol. Y a mí me tocó algo similar porque yo estando en Emelec, ya siendo uno de los capitanes del club, un dirigente llegó y me dijo Novoa. Y Novoa tenía un partido en Emelec. Imagínate cómo me sentí en ese momento. Claro, pues el Y ojo, después Cristian, todo lo que ha sido, no, pero que te vengan a comparar con un jugador que tiene un partido. Ahí te das cuenta quiénes son los que llevan el mando del club. Que no conozcas a tus empleados es bastante raro ese tema. Claro, Flaco. Mensaje final para los hinchas de Emelec y ahí sí nos despedimos y No, muchas para gracias. todos. Bueno, al de Emelec que siga apoyando. En este año creo que va a ser bastante difícil, pero que siga manteniendo ese amor por el club, que ellos son los que hacen realmente a la institución. De que cuando las cosas están más duras es cuando más se hacen sentir. Y eso yo creo que se los agradecen todos los futbolistas que hemos pasado por el club y los actuales. Gracias, Flaco, Señores, José Carlos. de nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más de Fútbol Sin Cassette.